nosotros debemos ser obedientes, obedientes y escuchar la voz de Dios nuestro Señor. Amén. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre bendito, porque nos has permitido un día más estar acá. Gracias a Dios, porque solo confiamos en Él. Amén. Y aquí estamos para recibir mensajes hermosos, como todos los días recibimos ese alimento diario de Jesús, pan de Dios, alimento de parte de Dios nuestro Señor, ese alimento espiritual. Gracias a Dios y gracias a ustedes, mis hermanos, por conectarse. Gracias, Pastor Freddy, por estar aquí con nosotros. Gracias por compartir. Dios le continúa bendiciendo. Muy buenos días. Buenos días, mi hermano y pastor Rey. Qué bendición poder saludar. Buenos días, cada hermano, cada pastor, cada hombre y cada mujer de Dios que se conecta esta mañana. Qué bueno que podamos sacar ese tiempo. No es fácil, es así una semana un poquito pesada, un poquito cansados, ¿cierto? Pero cuando hay un corazón dispuesto para agradar a Dios, cuando entendemos y sabemos que somos propósitos en esta tierra, entonces nos levantamos con nuestra mejor actitud, con nuestra mejor alegría, en un nuevo día, en un nuevo despertar, para darle la gloria, la honra y la alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. Así que gracias por estar ahí, gracias por sacar su tiempo. Sé que Dios está con cada uno de nosotros. Este tiempo no es un tiempo perdido, este es un tiempo de bendición, este es un tiempo donde Dios está haciendo cosas extraordinarias. ¿Qué debemos de hacer? Debemos creer en el Señor, debemos buscarlo con todo nuestro corazón, en todo momento, sabiendo y entendiendo que nuestra confianza está puesta en el Todopoderoso, que no quedaremos en vergüenza, que Dios no nos ha dejado ni de Dios es fiel. El que ha prometido es fiel para ver el cumplimiento en cada una de nuestras vidas, sus palabras, sus propósitos, sus promesas. Tú y yo somos propósitos. Quiero que siempre tengas eso presente. Pero para que ese propósito se cumpla, tú y yo tenemos que avanzar. Tú y yo tenemos que caminar hacia ese propósito. Tenemos una palabra de parte de Dios. Ahora depende de nosotros. ¿Qué estamos haciendo con esa palabra? En algún momento Dios nos pide una palabra, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo con la palabra que Dios nos entrega cada día, cada mañana? Debemos hacer algo con esa palabra. Así que, como les diré también siempre, no es tiempo de mirar atrás, es tiempo de avanzar, es tiempo de ir hacia el propósito. Tú tienes un llamado, tú tienes un talento, tú tienes un don que Dios te ha entregado. Usa eso para la gloria del Señor. Dios quiere bendecirte, Dios quiere que tú y yo seamos empresarios, que tú y yo seamos gente de reino. Ese es el propósito de Dios. El plan de Dios siempre será bendecirnos. Los propósitos y los planes de Dios son maravillosos para con sus hijos, pero Él anhela que sus hijos, sus hijas, vivamos una vida de obediencia, una vida de santidad, una vida de gratitud. Debemos en todo momento alinear nuestras vidas con el cielo. Si hay algo que debemos cambiar, es el tiempo de cambiar. Es el tiempo de dejar aquellas cosas que no le agradan al Señor y caminar hacia lo que Él ha determinado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Su plan fue trazado, su propósito fue trazado para cada uno de nosotros. Y Él quiere llevar, Él quiere que tú y yo lleguemos a estar en ese nivel que ha determinado el colocarnos. Él es el que nos abre las puertas. Él es el que nos abre camino en todo momento. Él es nuestro Dios. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Quiero tocar un tema en esta mañana con ustedes. Quiero compartir este tema. Jesús está de vuelta en tu casa. Jesús está de vuelta en tu casa. Quiero que vayamos a la palabra en esta mañana, el libro de San Marcos, capítulo 2, verso 1 al verso 12. Libro de San Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 2, verso 1 al verso 12. Recuerda el tema. Jesús está de vuelta en tu casa. Declarando que esta mañana el Señor que Él está en cada una de tus casas, que Él está con nosotros, que su Espíritu se manifiesta en esta preciosa mañana. Así que dispón tu corazón, dispón tu vida para que el Señor te hable, para que el Señor te inste, para que el Señor te levante. Bendito el nombre de Dios. Leamos la palabra de Dios. Bendito Dios en su nombre santo en esta mañana. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron en el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo,
tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, cual cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Bendito el nombre de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana, mi hermano y pastor que haya orado, pero una vez más, démosle un minutico. Gracias, gracias Señor por un nuevo día, damos gracias por tu amor, damos gracias por su fidelidad, gracias Señor por un nuevo día, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Señor. Padre, hoy levantamos un Ebenezer, Señor, en nuestras vidas, en nuestra casa, Señor, declarando, Señor, que hasta aquí tú nos has ayudado, declarando, Señor, que hasta aquí tú has tenido cuidado de nosotros. Señor. Te amamos en esta mañana, Señor, te adoramos, te glorificamos tu nombre. Señor. Gracias por cada vida que se conecta. Gracias por cada pastor, por cada líder, por cada profeta, por cada evangelista, por cada servidor, Señor. Sé que detrás de la pantalla hay grandes hombres y mujeres de Dios, Señor, gente con ministerio, gente con llamados. Señor, yo le hablo a gente del reino en esta mañana. Yo le hablo en esta mañana, Señor, a pastores, a evangelistas, Señor, porque sé que dentro de cada uno de ellos, Señor, hay corazones, Señor, dispuestos para el servicio, Señor, dispuestos para la obra, Señor. En esta mañana bendito sus vidas, sus casas, sus familias. Yo esta mañana declaro que tu gloria, tu poder, que tu unción, que tu fuego arriba, sí, arriba, caiga, tu gloria sobre ellos, Señor. Padre, danos sabiduría, danos entendimiento, háblanos a través de tu palabra en esta mañana, Señor. Que esta tu palabra edifique nuestras vidas, que esta palabra nos levante, Señor. Que esta palabra nos consuele, Señor, pero que esta palabra también nos redarguya de todo pecado, de justicia y de juicio. Transfórmanos, Señor. Transfórmanos. Necesitamos comer este libro, necesitamos alimentarnos, alinearnos con el Señor. Señor, si hemos fallado, perdónanos, límpianos con tu sangre preciosa, Señor. Limpia nuestra mente, nuestro corazón, limpia, Señor, todo nuestro ser, Señor, en esta mañana. Declaramos en tu nombre santo un día de buenas noticias, un día de milagros, un día de cosas extraordinarias, Señor. Yo te pido que si hay algún enfermo en casa, Señor, tu gloria, tu poder, porque cuando tú estás en casa, Señor, suceden cosas extraordinarias. Cuando tú estás en casa, Señor, tu gloria, tu poder, tu fidelidad, tu amor, la gracia y el poder del Espíritu Santo se manifiesta, Señor. Yo lo creo, Señor. Yo creo en ti, poderoso Dios. Tú eres la fuente de vida, tú eres la fuente de salvación. Venimos a esa fuente en esta mañana a alimentarnos. Venimos en esta fuente, Señor, a beber de ti, Señor, Dios de los cielos. Creemos en ti, por eso estamos en esta mañana aquí, Señor, creyendo en todo momento, Padre, que tú haces cosas maravillosas con cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos, te adoramos, recibe gloria, honor, alabanza, gratitud. Recibe, Señor, toda la adoración, recibe, Señor, toda la exaltación en esta mañana. Mira cada petición de tus hijos, de tus hijas en esta mañana. Glorifícate, Espíritu Santo, Padre. Yo declaro una temporada de unción de milagros de tus hijos, Padre. Yo declaro que puertas se abren a favor de tus hijos, Padre. Yo declaro en el nombre de Jesús que tus hijos son gente de reino, son gente de empresarios, son gente, arriba, sí, caída, arriba, cita de ministerio, gente que se levanta, gente que cree, gente que busca tu rostro, gente que se alinea con el cielo, Padre, gente que tiene un corazón dispuesto para adorarte, alabarte, bendecirte, exaltarte, Señor. En esta mañana te damos toda gloria, todo honor, toda alabanza. Llenamos tus atrios de adoración. Recibe, Señor, la adoración de tu pueblo, de tus hijos. Recibe la exaltación, Señor, de un pueblo agradecido. Señor, gracias por una nueva semana. Gracias por tu amor y por tu fidelidad. Háblanos a través de tu palabra. Te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Una vez más, sean todos bienvenidos. Gracias por estar ahí. Gracias por sacar su tiempo. Vamos a compartir las escrituras, la palabra de Dios, unos momentos. Bendito el nombre de Dios, como decía, bajo el tema Jesús está de vuelta en tu casa.
Si hay algo que no nos puede faltar, nunca será la presencia del Señor. Eso no nos puede faltar. Puede faltar cualquier cosa menos su presencia. Por eso Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Y así tiene que ser nuestra vida. Siempre debemos decirle, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ir. Porque realmente quien direcciona nuestra vida es el Señor a través de su Espíritu, que nos guía, de nuestro guiador. Por eso es importante que donde tú y yo estemos o vayamos, también sepamos que la presencia de Dios debe ir con nosotros. La presencia de Dios. Y este es un pasaje muy bonito. Y lo primero que quiero tocar en esta mañana, bajo ese tema, Jesús está vuelta en tu casa. Lo primero que quiero enseñarte de los puntos es que cuando Jesús está en casa, suceden cosas extraordinarias. Vamos a leer el versículo. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Él estaba haciendo la obra. Jesús volvió a Capernaum después de algunos días de hacer muchos milagros, de levantar mucha gente, de predicar el evangelio, porque ese era su ministerio, extender este reino, anunciar de su amor, anunciar su reino. Y después de algunos días regresó a Capernaum. Después de algunos días volvió a casa nuevamente. Y cuando Jesús está en casa, suceden cosas extraordinarias. Por eso tú y yo tenemos que tener el Señor, que el Señor sea el centro de nuestra vida, que el Señor sea el centro de tu casa. Porque cuando el Señor es el centro de tu casa, en esa casa suceden cosas extraordinarias. En esa casa vamos a ver a través de este mensaje en esta mañana que suceden milagros. En esta mañana vamos a ver que se levantan paralíticos. En esta mañana vamos a ver que cuando Jesús está en casa hay restauración, hay libertad, hay cielos abiertos. Eso pasa cuando Jesús está en casa. Cuando el Señor está en casa sucede lo extraordinario. Por eso cuando Él está en casa todo nos será posible. Aún en medio de las dificultades tenemos confianza, tenemos fe, tenemos seguridad en Él. No podemos permitir que el Señor esté fuera de nosotros. En muchos lugares ya el Señor no está ahí. No está. Donde hay pecado, sí, claro que hay que cambiar. Claro que no somos perfectos, pero siempre les diré, la vida se trata de cambiar cada día, de ser diferentes. No podemos seguir todos los días con la misma actitud, con la misma desobediencia, con la misma rebeldía. Sed santos como yo soy santo, nos dice el Señor. Debemos procurar la santidad, la paz y la santidad sin la cual nadie verá. Y estaba Jesús en Capernaum, volvió y se oyó que estaba en casa. Volvió nuevamente a casa después de muchos días de estar trabajando, de estar enseñando el reino, de estar por lugares desiertos, porque eso se trata. No es solamente estar cómodos, claro. A veces las circunstancias vienen para incomodarnos, claro que sí. Qué fácil es adorar cuando todo está bien, siempre lo diré. Qué fácil es adorar cuando todo está bien en casa, cuando tenemos un buen alimento, un buen cansado, un buen trabajo, cuando las cosas funcionan, cuando hay salud. Pero qué difícil es adorar a Dios cuando las cosas no salen como tú y yo queremos. Y también les he enseñado que el hecho de que las cosas no nos hayan salido no quiere decir que Dios no esté en el asunto. Claro que Él está trabajando y Él sabe que es lo mejor para nosotros. Pero cuando Él está en casa, cuando el Señor está en casa, ahí sucede lo extraordinario. Ahí empiezan a suceder cosas maravillosas. Así que en esta mañana es una mañana también para meditar. El Señor está en tu casa. El Señor es el centro de tu vida. Realmente el Señor es la prioridad de nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras familias. ¿A qué le estamos dando el primer lugar? ¿De qué estamos llenando nuestro corazón? ¿De qué estamos llenando nuestra vida, nuestra mente, nuestros pensamientos? Realmente la estamos llenando de la presencia de Dios. Realmente le estamos diciendo, Señor, entra a mi casa. No quiero que te vayas, quiero que mores a tu casa. Y en esa casa van a suceder las cosas extraordinarias. Tú tienes que estar seguro que si el Señor está en tu casa, van a suceder cosas extraordinarias. Ahí van a suceder milagros, ahí van a suceder prodigios. Ahí Dios va a hacer algo, una obra maravillosa. Porque eso hace cuando Jesús llega a un lugar, cuando llega a su presencia, ese lugar no vuelve a ser el mismo. Claro que no. Cuando Él está en casa, ahí empieza una nueva etapa, una nueva dimensión. Traigamos siempre al Señor a nuestras vidas, a nuestras casas. Que la presencia de Dios siempre nos acompañe.
Y él nos dice, oyó que estaba en casa. Lo segundo, multitudes quieren escuchar la voz de Jesús, dice el verso 2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que yo no cabía ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Multitudes quieren. Por eso tú y yo también somos parte de un llamado, de este ministerio, el ministerio de Jesús. Dice que se llenó cuando la gente escuchó que Jesús estaba en casa, corrieron. Que la gente no podía entrar de la multitud que llegaba. Y yo sé que muchos llegaban y seguían a Jesús por el alimento que les daba, por un milagro. ¿Sabes? Y muchos de los que decían amarle el día que lo estaban crucificando también decían, crucifícale, crucifícale. Es la realidad. Muchos de los que sanó, muchos de los que libertó, muchos de aquellos que les hizo tantos milagros en aquel día, en los días difíciles, le gritaban, crucifícale, crucifícale. Porque muchos quieren escuchar a Jesús, muchos quieren seguir a Jesús simplemente por un milagro. Cuando ya Dios obra un milagro, pero el milagro se olvida del hacedor de los milagros. Es triste la realidad. Muchos buscan a Dios porque les dé un empleo, porque su economía cambie. Dios les bendice grandemente. ¿Y qué hacen? Se apartan del propósito, olvidan la fuente. Tú y yo no podemos olvidar la fuente. Tú y yo tenemos que aprender a amar a Dios siempre, les diré, con milagro o sin milagro, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Ahí la escritura no nos enseña, vas a amar a Dios si te da esto, si te da aquello. Vas a amar a Dios si te bendice, si te sana. La Biblia no me enseña eso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Por qué estamos siguiendo al Señor? ¿Por qué estamos amando al Señor? Mucha gente seguía al Señor. Multitudes querían escuchar la voz del Señor. Dice que la gente no cabía. No cabía. ¿Qué quieres escuchar? Yo sé que Dios quiere bendecirnos, claro que sí, ese es el propósito de Dios, que el Señor quiere bendecirnos, que el Señor quiere sanarte, que el Señor quiere restaurarte, que el Señor quiere limpiarte, que el Señor quiere liberarte, eso quiere el Señor. El Señor quiere que tú y yo no tengamos una vida de esclavitud, que nuestro Egipto quede atrás, quiere llevarnos a una tierra que produce leche y miel. El propósito de Dios siempre será darte lo mejor porque somos sus hijos. Tú eres su hija, su especial tesoro, y contigo Dios tiene planes extraordinarios. Pero la pregunta es, ¿por qué estamos siguiendo a Jesús? Por miedo a perder la salvación, por miedo de pronto decir, no, es que yo no quiero ir a ese lugar terrible, doloroso, tormentoso. ¿Por qué estamos siguiendo a Jesús? Lo estamos siguiendo por los milagros. Lo estamos siguiendo porque nos dé un buen empleo, una buena empresa, un buen negocio, porque nos dé salud. O lo estamos siguiendo porque realmente le amamos, porque el deseo de nuestro corazón es amarle, servirle, es adorarle en todo momento. Muchos seguían a Jesús. Debemos aprender a amar a Dios sobre todas las cosas, como dice la Escritura. ¿Y qué es amar a Dios sobre todas las cosas? Es amar a Dios en esos momentos en los que tú y yo no entendemos cosas que vienen y suceden en nuestra vida. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. El tiempo que tú y yo sacamos al Señor es un tiempo en el cual lo debemos de hacer con todo nuestro corazón. Para nosotros debe ser una alegría el podernos presentar delante del Señor. Y lo hacemos con nuestra mejor actitud y decimos, Señor, aunque no entienda este proceso, aunque no entienda esta situación, Padre, aquí estoy para adorarte, aquí estoy para servirte, aquí te sigo, Señor, te sigo no por lo que me vas a dar, te sigo porque he decidido amarte, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Padre, porque sé que de ti vienen todas las cosas, porque sé que me vas a bendecir, porque sé que me vas a sanar, me vas a liberar, porque sé que vas a hacer conmigo cosas extraordinarias. Esa debe ser la actitud de un adorador, de un hijo de Dios en todo momento. Esto no es fácil, dice la palabra, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto de perseverar cada día, mis amados, mis amadas, esto de continuar, así no entendamos muchas cosas, creyendo que Dios va delante de nosotros abriendo camino, y por eso le seguimos, por eso le amamos, por lo que Él es. Por lo que Él es. Debemos amarle por lo que Él es. Él es nuestro Rey. Lo tercero, cuando Jesús está en casa, sucede el milagro. Si Jesús está en tu casa, en esa casa, en la casa donde está Jesús, van a suceder milagros. Claro que sí, porque ahí hace el Señor cosas extraordinarias. Verso 3, mira lo que dice.
Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Bendito sea el nombre de Dios. Verso 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron del lecho del que yacía el paralítico. Bendito el nombre de Dios. Vinieron a él. Tenemos que venir a Jesús en todo momento. Dice la escritura que vinieron a él trayendo un paralítico. Alabado sea el Señor. Y pesaba bastante, que era cargado por 8 personas. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos años? No lo sabemos. ¿Cuántos tiempos de sufrimiento de este hombre sin poderse levantar? Oh, arriba, sí, y oh, santo, poderoso Dios. Y hay muchas vidas que se han querido levantar y no pueden, dice el Señor en esta mañana. Hay muchas vidas que le han pasado como este paralítico, que llevan años postrados a una cama, que no se han podido levantar, que no han podido olvidar su pasado. Y siempre les diré, si tú no olvidas tu pasado, difícilmente vas a poder entrar a tu presente, a tu futuro. El pasado es pasado. Necesitamos soltar. Suelta aquello que te está teniendo paralítico. Suelta aquello que te tiene anclado a una cama. Aquello que no te deja avanzar. Dios te dice en esta mañana, tienes que soltar esto. Tienes que soltar ese dolor, tienes que soltar ese sufrimiento, tienes que perdonarte a ti mismo, a ti misma, para poder avanzar. No es tiempo de estar paralíticos, no es tiempo de estar tendidos en una cama, no es tiempo de estar con nuestras vidas llenos de dolor, llenos de resentimiento. Sé que pasamos momentos difíciles, sé que te han herido y te han lastimado fuertemente, pero necesitas sanar, necesitas perdonar, porque Dios quiere llevarte a una nueva temporada, porque Dios quiere hacer cosas extraordinarias con tu vida. Pero ese dolor, si tú no sueltas eso, tú no puedes avanzar. Dijo el salmista David, mientras que encubrí, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras no hablamos, ¿cómo es una manera de traer libertad? Cuando tú y yo hablamos eso, cuando lo soltamos, cuando le decimos, Señor, hice esto, Señor, no puedo con esto, ayúdame, Señor, perdóname. Ahí empieza a haber sanidad en tu vida, en tu cuerpo. Les he enseñado también que las enfermedades, que ese dolor, que esa falta de amor y de perdón, ese resentimiento, produce enfermedades físicas en nuestros cuerpos. Por eso muchos empiezan a enfermar. Por eso muchos empiezan a tener ciertas dificultades de salud. Y algunas de ellas son porque no han podido perdonar, porque no han podido sacar ello, porque aún ocultan cosas que al Señor no le agradan. Debes de hablar, debes de soltarlo, debes sacarlo de su vida. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando Jesús está en casa suceden milagros. Y la palabra de Dios dice que Jesús llegó a casa. Y cuando Jesús llegó a casa, la multitud llegó. Pero también unos hombres fueron entendidos. Y eso es lo que pido en esta mañana en el nombre de Jesús. Necesitamos ser entendidos en los tiempos. Que en esos momentos, como la multitud, dice la palabra de Dios, que quedaron afuera de la puerta, la multitud ya no podían entrar. Y un paralítico llegó, traído por 8 hombres. Y como no podían entrar, dice la palabra de Dios que hicieron algo muy importante. Y ahí voy al cuarto. Necesitamos provocar nuestro milagro. Con Jesús en casa, tienes que provocar tu milagro. Necesitas provocar tu milagro. ¿Qué necesitas que Dios haga por ti? Verso 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho del que hacía el paralítico. Tenemos que provocar ese milagro. Necesitamos provocar la mano del Señor con una actitud diferente. Tú no puedes orar creyendo, ¿será que sí? ¿Será que Dios me oye? ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que Dios me sana? ¿Será que sí? No, esa no es la actitud de un hijo o de una hija de Dios. Tenemos que provocar a Dios con nuestra actitud. Estos hombres provocaron ese milagro. No les importó, ¿sabes? Es que es difícil. A veces cuando vemos que las cosas no salen listo, dejamos todo ahí.
No pasó nada, listo, nos olvidamos de eso. Claro que no, tenemos que provocar ese milagro. Cuando Jesús está en casa, sucede lo extraordinario. Cuando Jesús está en casa, suceden milagros, pero necesitas provocar ese milagro. Provoca tu milagro, provoca tu milagro. En esta mañana, que tu actitud sea una actitud totalmente diferente. Que en esta mañana tú puedes decir, Señor, yo voy a provocar mi milagro. Señor, yo no me voy a rendir ante las circunstancias. Aunque no he visto tu mano sobre mí, Señor, yo creo, yo avanzo. Yo iré hacia el cumplimiento de tus propósitos. Yo avanzo hacia lo que tú has determinado para mi vida. Necesitamos provocar la mano de Dios. Necesitamos provocar al Señor. Necesitamos tener una actitud totalmente diferente. Mira la actitud de estos hombres. No les importó las circunstancias. Ellos tristemente pudieron haber dicho, no pudimos, llegamos hasta aquí, intentamos, pero mira, no se puede entrar, la casa está llena. Y si hubieran devuelto nuevamente a su casa con este paralítico durante muchos años tendido en cama, pero dijeron, esta es mi oportunidad. Sabes, muchos dejan pasar las oportunidades. Muchos Dios viene a su vida y dejan pasar la oportunidad. Ellos dijeron, esta quizás puede ser nuestra última oportunidad o quizás nuestra única oportunidad. No la vamos a dejar desaprovechar. No vamos a dejar pasar esta oportunidad. Muchos han dejado pasar las oportunidades. Dios les ha hablado. Dios me dice eso esta mañana que les diga. Muchos han tenido una palabra de Dios y no la han valorado, no la han aprovechado. Muchos simplemente se conforman con escuchar palabra y palabra, pero ¿qué está pasando con sus vidas? Aquí estoy escuchando un mensaje más y punto. No se trata de eso, mis hermanos, mis amados, mis amadas. Se trata de cargar esa milla más. Se trata de provocar la mano de Dios. Y estos hombres dijeron, no, esta es nuestra oportunidad. No nos vamos a ir de este lugar. Y esa es la determinación. Dios está buscando gente con este corazón. Gente que no se conforme, gente que no diga, no, lo intenté, pero no se pudo. Llegamos hasta aquí, mira, la casa está llena, el Señor está ahí, pero nada más, no. Ellos dijeron, no nos vamos a ir de este lugar sin el milagro. No nos vamos a ir de este lugar sin la bendición. Esa debe ser nuestra actitud. Como Jacob luchó, Señor, no te suelto hasta que tú no me bendigas. Si no has visto tu milagro, sigue luchando. Si no has visto tu bendición, sigue orando, sigue creyendo, sigue buscando el rostro del Señor, sigue adorando, sigue alabando, porque en el momento menos indicado, en el momento en que tú menos te lo esperes, vas a ver la mano del Señor obrando a tu favor, vas a ver a Jesús obrando milagros, vas a ver la mano del Todopoderoso obrando sobre tu vida de una manera sobrenatural. El hecho de que no hayan sucedido las cosas no quiere decir que Dios no esté en el asunto. El hecho de que no hayan pasado los milagros que tú anhelas no quiere decir que el maestro no esté a punto de hacer cosas extraordinarias con tu vida. Pero necesitamos tomar la actitud de estos hombres. No les importó, dijeron, no, ¿qué hacemos ahora? Y alguien dijo, la única solución es subirlo al techo. Mira, con un paralítico, mira todo el sacrificio. El riesgo que tomaron, necesitamos tomar riesgos muchas veces. Esto de fe, esto de avanzar, esto de creerle al Señor. Esto es de vivir por fe, mis amados. Vivimos por fe, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Con fe vivimos creyendo que Dios nos va a bendecir, que es Dios quien nos abre camino, que es Dios quien nos abre las puertas en todo momento, que es Dios quien nos levanta, que nos bendice, que nos sostiene, que nos sana, que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y estos hombres tomaron la decisión de descubrir el techo y de bajar al paralítico. Estos hombres tuvieron determinación. La gente que tiene determinación, la gente que cambia su manera de pensar, es gente que verá la gloria de Dios. Gente que no cambia su manera de pensar no puede ver la gloria de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Debemos transformar nuestra mente. Debemos hacer que las cosas sucedan a nuestro favor. ¿Qué estás haciendo para que las cosas sucedan? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en este momento para que ese milagro de Dios visite tu casa?
¿Qué estamos haciendo para que la mano de Dios esté operando a nuestro favor? ¿Qué estamos haciendo, mis amigos? ¿Qué estamos haciendo para que lo inesperado entonces venga, para que Dios ha prometido venga sobre nuestra vida? Necesitamos hacer algo. Y estos hombres descubrieron el techo, porque con Jesús en casa tenemos que provocar nuestro milagro. No les importó, no se rindieron. Dios nos dice, no te rindas. Es la palabra de Dios para tu vida, no te rindas. No te rindas. Mira, estos hombres no se rindieron. Estos hombres no les importó aún arriesgar sus vidas. No les importó. Estos hombres estaban dispuestos a irse ese día con un milagro de parte del Señor. Estos hombres estaban dispuestos a que ese día algo sucediera a favor de su vida. Esos hombres dijeron, esta es nuestra oportunidad. Jesús está en casa. Jesús casi no viene a este lugar porque Él está por otros lugares. Yo no puedo permitir que el Señor se vaya de este lugar sin que bendiga, sin que sane mi vida, sin que opere un milagro. Esa es nuestra actitud, mis amados. No podemos permitir. Esa es nuestra oración. Señor, yo no puedo, no te suelto hasta que tú no hagas lo que tú has prometido con mi vida. Señor, yo no te suelto hasta que tú no bendigas mi vida. Señor, yo no me voy a ir sin mi milagro. Yo he venido por una bendición, yo he venido por un milagro. Yo no voy a seguir más sufriendo con este dolor. Yo no voy a seguir más con este sufrimiento. Yo no voy a seguir más con esto, Señor. Yo necesito que tú intervengas. Yo necesito que tú hagas algo extraordinario en mi vida. Yo quiero y anhelo y yo creo recibir un milagro de parte tuya. Esa es la actitud. Si tienes esa actitud, crea que en esta mañana el Señor puede hacer cosas extraordinarias. Crea que en esta semana el Señor puede obrar a tu favor. Crea que en esta semana Dios puede abrir camino. Crea que en esta semana Dios puede sanarte, Dios puede libertarte, Dios puede cambiar tu vida, Dios puede cambiar tus hijos, Dios puede cambiar tus generaciones. Porque Él es el Dios del imposible. Pero necesitas provocar tu milagro. Provoca tu milagro. Provoquemos la mano del Señor. Provoquemos ese milagro. Dejemos que lo inesperado, que lo sobrenatural de Dios se manifieste a favor de nuestras vidas. Bendito el nombre de Dios. Lo quinto, Jesús quiere sacar el pecado de tu casa. Alabado sea el Señor. Mire el versículo 5 lo que nos dice. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Mire la fe lo que nos lleva. La fe nos lleva a que el Señor también nos limpie de nuestro pecado. Primero que tenemos que tener fe. Recuerda, la Escritura dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú y yo no tenemos fe, es imposible que podamos agradar al Señor. Porque el que se acerca a Él es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que sucedan los milagros. ¿Qué se necesita para que suceda un milagro? Tener fe. Y segundo, tienes que provocar la mano de Dios. Eso necesitamos. Necesitamos tener fe. Nuestra vida es una fe. Tu fe y mi fe tiene que ser una fe inquebrantable en todo momento. Nuestra fe no está puesta en el hombre terrenal, nuestra fe está puesta en un Dios que es vivo, que es real y que hace lo sobrenatural, que gobierna con poder, con autoridad y con justicia. Mi fe está puesta en Él y sé que de Él va a venir mi milagro, sé que de Él va a venir mi bendición, que Él va a abrir camino, que Él me va a levantar y que Él va a hacer conmigo lo sobrenatural. Es la fe. Pero lo segundo que nos dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Hoy el Señor quiere limpiarte. Yo no sé qué necesitas sacar de tu casa. Mira, para que este milagro sucediera, lo primero que hizo el Señor fue sacar ese pecado de la vida de este hombre. Fue limpiarlo, fue perdonarlo. Cuando le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados, ahí empezó su obra, la obra de Cristo en la vida de este hombre. Es necesario sacar de nosotros todo pecado. Es necesario sacar de nuestras vidas, de nuestras casas, aquello que al Señor no le agrada. Hay actitudes que no le agradan al Señor. Queremos ver la gloria de Dios, queremos ver lo sobrenatural. Siempre les enseñaré, necesitamos vivir una vida de obediencia. Sin obediencia no hay bendición. No podemos pasarnos la vida llena viviendo a nuestra manera, viviendo como tú y yo nos parece. Tenemos que vivir conforme al propósito de Dios.
Donde hay obediencia, hay bendición. Donde hay proceso, porque también necesitamos pasar un proceso. El proceso te llevará a ver la gloria de Dios. Necesitamos ser procesados. José fue procesado. Le intentaron quitar su vida. Sus mismos hermanos lo vendieron. Todos sabemos la historia. Estuvo allí en la casa de Potifar. Iba siendo procesado de la cisterna a la casa de Potifar. Y Dios estaba con él. De la casa de Potifar a la cárcel, injustamente, pero de la cárcel a gobernar. Fue un proceso difícil. Pero toda persona que es procesado va a llegar al palacio. Toda persona que es procesada va a llegar al reino. Toda persona que es procesada va a ver lo sobrenatural de Dios. Necesitamos creer. Pero también necesitamos sacar todo lo que no le agrada al Señor. ¿Qué estamos haciendo que al Señor no le agrada? ¿Qué estamos haciendo, amados, amadas? Tú y yo muchas veces sabemos que hay cosas que no le agradan a Dios y nos cuesta sacarlas, pero es necesario sacar eso de nuestra vida. Hijo, tus pecados te son perdonados. Esta mañana, el altar. Esta mañana corre a los cuerdos del altar. Reconoce. El que reconoce su pecado y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Esta mañana es una buena mañana para reconocer que nos hemos equivocado, que hemos fallado, que somos altivos, que somos orgullosos, que dentro de nosotros hay inmoralidad, que dentro de nosotros hay cosas que al Señor no le agradan, pero que estamos aquí dispuestos para cambiar. En esta mañana los brazos del Señor están abiertos. Hijo, mira lo que nos dice esta mañana el Señor. Hijo, hija, tus pecados te son perdonados. Él quiere limpiarnos. Él quiere limpiarnos de todo pecado, de toda maldad con su sangre. Y nos dice, hijos, hijas, tus pecados te son perdonados. No sigamos cometiendo el mismo pecado. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de vivir de una manera diferente. Es tiempo de vivir para agradar al Señor. ¿Por qué no entregar nuestras vidas al Señor? ¿Por qué no agradar al Señor con nuestro cuerpo? ¿Por qué no agradar al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón? ¿Por qué seguir en desobediencia? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo sé que hay situaciones difíciles de dejar, de batallar, pero necesitamos, así es necesario hacer un proceso, pues vamos a hacer un proceso, pero no nos vamos a quedar allí. No nos vamos a quedar allí. Necesitamos avanzar. Necesitamos ver esos milagros de Dios. Necesitamos ver esas cosas extraordinarias del Señor. Necesitamos oír su voz en todo momento. Es tiempo de cambios, iglesia. Es tiempo de cambios. El Señor viene pronto por su iglesia. Y Él está anhelando, deseando que tengamos una verdadera vida, una vida de arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es tiempo de sacar todo pecado. Y Él nos dice en esta mañana, hijos, hijas, tus pecados te son perdonados. Él quiere limpiarnos, Él quiere perdonarnos. Como dijo el salmista David en el Salmo 51, crea en mí, Dios, un corazón limpio y renuevo el espíritu recto dentro de mí. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque contra ti he pecado y he hecho lo malo. Claro, es de reconocer, es de valiente reconocer que nos hemos equivocado, pero también es de valiente decir no más, no quiero seguir más. Bendito el nombre de Dios. Oh, santo sea el Señor. Lo sexto, cuando Jesús está en casa, las tinieblas se incomodan. Claro que sí, versos 6 y 7. Bendito el nombre de Dios. Estaba allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemia. Dice, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Claro que se incomodan las tinieblas. Y allí estaban los fariseos. Allí estaban muchos. Y empezaron a blasfemar. Blasfemia decía, solo Dios puede perdonar pecados. Claro que las tinieblas se incomodan cuando tú y yo queremos cambiar. Por eso se levanta gente. ¿Cuáles son las tinieblas? Son esas personas que se levantan, aún en tu casa, aún en tu familia. Necesitamos avanzar cada día. No permitas que las circunstancias te aparten del propósito. No permitas que las personas te aparten del propósito. Claro que no. Las tinieblas te van a incomodar y el enemigo
te va a atacar y el enemigo va a usar gente que se deja usar por él. Claro, hay gente que se deja usar. Por eso no tenemos, la escritura dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestra lucha no son con las personas que vemos. No, dice la palabra, no es lucha, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones. Esa es nuestra lucha. Las tinieblas quieren tenerte atrapado. Las tinieblas no quieren que tú veas la luz, que tú avances. Claro que eso no quiere el enemigo, porque el enemigo sabe que si tú y yo avanzamos, muchos van a avanzar con nosotros. Eso, el enemigo quiere tenernos ahí en la misma actitud, ahí con esa pasividad. ¿Será que sí? ¿Será que no? Dudando en todo momento. Eso quiere el enemigo. Colocarte duda, te coloca temor. Eso viene a colocar el enemigo. Viene a colocarnos miedo. Viene muchas veces a destruir el ministerio, los dones, lo que Dios te ha entregado. Y por eso vemos tristemente muchos ministerios, muchos hombres, muchas mujeres con ministerio, con llamado, tristemente se han apartado de las cosas del Señor. Tristemente el enemigo, las tinieblas, las circunstancias, los fariseos los han absorbido y los han arrastrado nuevamente hacia el mundo, nuevamente hacia los placeres, nuevamente hacia lo que su carne los llama. Por eso es importante, mis amados, mis amadas, alimentar este espíritu. ¿Cómo lo alimentas? A través de la palabra. ¿Cómo lo alimentas? A través de la búsqueda que tú y yo tenemos cada día con el Señor. Necesitamos comer este rollo, comerlo todos los días. Come este rollo. Come la palabra de Dios, disfruta, saboréala. Ella es miel, dice que es como miel a nuestra boca, así es la palabra de Dios. Tú y yo tenemos un llamado de parte de Dios, contigo, con tu vida, con tu casa. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, pero no permita que las tinieblas te arrastren, no permita que las circunstancias te aparten del propósito. No permita que gente amargada con su vida te arruine la tuya. No. Tú y yo debemos tener una actitud totalmente diferente. No podemos ceder ante las circunstancias. No podemos ceder ante el pecado. Claro que no. No podemos, al contrario, debemos vencer, dice la palabra. Debemos vencer, somos más que vencedores. Somos una iglesia, somos la iglesia de Jesucristo, un pueblo fuerte, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos más que vencedores, por lo cual estamos seguros, dice la palabra, que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es nuestra actitud. No cedamos ante las tinieblas, no cedamos, mis amados, ante las dificultades que se nos presenten en la vida. Van a venir momentos difíciles, después de un milagro, después de una bendición, y antes también va a haber oposición, pero es necesario evitar esa oposición. Es necesario ver la gloria de Dios, es necesario ver esos milagros de parte de Dios. Así vamos avanzando cada día, mirando la mano de Dios, obrando a favor de nuestra vida. Y Él quiere obrar. Se van a levantar, claro, cuando tú empiezas a hablar del Señor, cuando tú quieres hacer las cosas de Dios, va a venir oposición. El enemigo no quiere, el enemigo quiere que tú te quedes ahí en el mismo conformismo toda la vida, que tú no avances. Pero la vida cristiana es una vida en la cual necesitamos avanzar cada día, en la cual necesitamos ir hacia el propósito. Y se levantaron. Claro que se levantan las circunstancias, claro que se levantan tormentas, claro que el enemigo, dice la escritura, que aunque el enemigo se levantara como río, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Claro que el enemigo nos ataca y usa personas, nuestra familia, nuestra casa. A veces te presentan situaciones, se presentan algunas veces pleitos, algunas peleas, se presentan algunos disgustos, se presentan muchas cosas. Pero poderoso es Dios que nos da la victoria, mis amados. Poderoso es Dios que nos levanta cada día. Poderoso es Dios que nos sostiene, que nos levanta y que nos da la fuerza para continuar. No permita por nada del mundo que las circunstancias, que los problemas, que las adversidades te agobien. No permita que cada una de ellas te aparte del propósito, de lo que Dios ha determinado. No permita que nadie te robe tu bendición. Claro que no. Somos bendecidos por un Dios grande y poderoso. Que por último, con Jesús en casa, tú te levantas. Así es. Cuando Él está en casa, nos levantamos. Dice el verso, alabado sea el Señor, 11:2. Dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. La palabra de Dios en esta mañana es esta.
tiempo de levantarnos. Isaías capítulo 60, verso 1. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubren tierra y oscuridad en la nación, pero sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de levantarnos y resplandecer. Veremos la gloria de Dios. Veremos esos milagros. Veremos esas cosas extraordinarias. Que pasamos procesos, sí. Claro. Que somos procesados, claro que sí. Somos procesados, mis amados. Claro que vienen los momentos difíciles. Claro que vienen los momentos duros de esta vida. Claro que van a pasar cosas que no vamos a entender. Pero simplemente nuestra fe está puesta en Él. Simplemente podemos decir, Señor, aunque no entienda lo que está pasando con mi vida, con mi casa, no dejaré de creer, no dejaré de buscar. Sé que contigo en casa sucederán cosas extraordinarias. Que tú le puedas decir, Señor, sé que contigo en casa veré ese milagro que tanto a mí. Señor, sé que contigo en casa mi vida será levantada, mi casa, mi familia será levantada. Contigo en casa mi familia será restaurada. Cuando Jesús está en casa, esa casa no es la misma. Cuando Jesús está de vuelta a casa, algo grande y poderoso empieza a manifestarse. ¿Por qué no traemos el arca del Señor a nuestra casa? Siempre les diré, necesitamos traer el arca de Dios. No puede faltar en nuestra casa el arca, que es su presencia, que es su gloria. No puede faltar nuestro altar de adoración, de paz. No puede faltar en nuestra casa un lugar para adorar, para glorificar y para exaltar el nombre de Dios. Un Dios que obra de manera sobrenatural. Queremos ver milagros, necesitamos avanzar. Es tiempo de avanzar. Este no es el tiempo de retroceder. Claro, la tierra está pasando momentos. La tierra está dando señales de lo que pronto va a suceder. Señales del cielo están escritas. Pero Dios que es poderoso nos guardará, mis hermanos. Dios que es poderoso nos levanta cada día. Dios que es poderoso nos da la fuerza para continuar. Ánimo, ánimo. Siempre les diré y siempre me escucharán. Ánimo, no es tiempo de rendirte. Vas a ver el milagro de Dios en tu casa. Vas a ver lo extraordinario de Dios en tu vida, con tus hijos, con tu familia. Vas a recibir algo sobrenatural de parte del Señor. Pero tienes que creer, tienes que creer. Pero también tienes que provoca tu milagro, provoca tu bendición, provócalo, provoca la mano de Dios. ¿Cómo lo haces? A través de tu adoración, a través de tu santidad, a través de tu obediencia. Tú y yo provocaremos la mano del Señor. Todos estamos esperando en Dios algo extraordinario. Todos estamos esperando de Dios algo maravilloso. Y yo sé que esta tierra va a ser visitada muy pronto con una unción, con una gloria tan poderosa, que vamos a recibir de Dios cosas extraordinarias, cosas maravillosas. Vamos, la unción de milagros, la unción de sanidades se va a mover de una manera extraordinaria en esta tierra, pero tenemos que estar a la expectativa con corazones dispuestos. Tenemos que vivir vidas de obediencia, tenemos que vivir vidas de santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Si me obedecieres, dice la palabra, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Por qué no buscamos primeramente el reino de Dios? ¿Por qué no le buscamos? La palabra dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, lo demás será añadidura. Es tiempo de buscar el reino de Dios. Es tiempo de creer que Jesús está de vuelta. Es tiempo de creer que cuando Jesús está de vuelta, los milagros nuevamente empiezan a suceder. Cuando Jesús está de vuelta a tu casa, lo sobrenatural de Dios se manifiesta, el poder de Dios se manifiesta, la unción de Dios se manifiesta, los milagros empiezan a suceder y es tiempo de ver milagros de Dios obrando. El tiempo de los milagros no ha terminado como muchos creen. Al contrario, esta tierra va a ser visitada por una unción de milagros de una manera poderosa. Crea que vas a recibir de parte de Dios tu milagro. Crea que no estás solo, que no estás sola en tu proceso, que el Señor está contigo como poderoso gigante, que Él te levanta, que Él te sostiene y que Él te ayuda. Ánimo, no estamos solos. Dios, el Señor está con nosotros cada día, mis amados. El Señor está con nosotros para levantarnos en todo momento. Hoy es un buen día. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos, nos gozaremos en su salvación. Este es el día que el Señor ha hecho. Por lo tanto, tú y yo proclamamos la grandeza de un Dios que es bueno,
que es real, que nos ama, que nos sostiene y que nos da la fuerza por continuar. Crea que tu milagro está a punto de suceder y que estás a punto de entrar a una nueva etapa, que estás a punto de entrar a lo sobrenatural de Dios, a la grandeza, a lo que Dios ha prometido. Yo sé que mi Redentor vive, dijo, y al fin se levantará sobre el polvo. Y aunque desechada está mi piel en mi carne, he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Por último te digo, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. No importa. Sé que hemos sufrido, sé que hemos llorado, sé que hemos pasado momentos difíciles, pero también sé que vamos a ser introducidos en una buena tierra, en una tierra que fluye leche y miel. Sé que nuestros mejores días han llegado. Sé que el Señor está abriendo camino, que Dios levanta tu ministerio, que tu ministerio va a ser llevado a otro nivel. Por eso hable, hable, no le dé pena anunciar este reino, no le dé pena anunciar que Jesucristo es el camino, la verdad. Anuncie el reino de Jesucristo. Vivamos con alegría, vivamos con amor. Saca todo dolor de tu vida. Deja que el Espíritu de Dios haga esa obra perfecta en tu vida. Él está contigo. No estás solo, no estás solo. El Señor está con cada uno.